día le dedicaríamos algunos minutos a profundizar de esta opinión que ha surgido desde Talca, de parte de un epidemiólogo de la Universidad de Talca que ha sostenido que faltan 4 semanas para que la variante Delta se transforme en la cepa dominante y que esto ocurriría coincidentemente con nuestras fiestas patrias, y quisimos ir directo a la fuente como trata de ser la buena costumbre aquí en nuestro programa. Ya estamos con Daniel Jiménez, epidemiólogo de la Universidad de Talca. Daniel, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación a conversar. Buenos días, saludos a toda la audiencia de Buena Costumbre, un gusto estar acá hoy día. Muy buenos días, Daniel. Daniel, ayer conversábamos con Miguel Ángel Bernucci, el secretario nacional del Colegio Médico, quien sostenía que la pandemia, desde el punto de vista del control sanitario, estaba en el mejor momento en el país. Me imagino que tú coincides con aquel juicio, Daniel Jiménez, ¿o no? Sí, bueno, saludos ahí a médico Bernucci, Sí, ¿verdad? sí. Estudiamos en el mismo colegio en distintos tiempos, pero Ah, eres somos chiganejo amigos. también tú, entonces. Soy oriundo de Chillán, así que un saludo ahí a la región, que antes era parte de la región del Biobío, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Sí, coincido con él en ese sentido. Hoy día estamos viviendo un excelente momento epidemiológico y lo denominamos como una ventana de oportunidad, ¿verdad? Para hacer mejoras, para fortalecer ciertos elementos claves del control de la pandemia. Eh, y bueno, hay que aprovechar este momento y no bajar los brazos porque la pandemia no ha terminado. Y como ahí leía un poco bueno, no es una opinión, ¿ah? Es en función de algunos elementos que uno puede observar y qué ha pasado en otros países con respecto a la variante Delta, lo que uno puede quizás suponer, ¿verdad? Porque igual tenemos elementos que son diferentes en nuestro país, una tasa alta de vacunación, un momento, eh, el clima, un montón de otras cosas que influyen en cómo se puede desarrollar este fenómeno de cómo la variante Delta podría llegar a ser la variante dominante en nuestro país. Sí. Entonces, eso es lo que comentaba en esa nota. ¿Por qué es tan importante las fiestas patrias? Sabemos que es una ocasión de celebración, ¿verdad? Pero además de eso, habría otro factor más que tiene relación con la variante Delta, porque la transmisión del virus son 6 semanas para que se quede definitivamente y se podría propagar y eventualmente haber otra ola de contagios. Si nos podrías Sí, o explicar sea, ese punto de tu entrevista en el medio que salió publicado, Cooperativa. Cooperativa. eso es lo que observamos en otros países, ya en otros países donde no estaba presente la variante Delta, desde que empieza la transmisión comunitaria, y la transmisión comunitaria es cuando Pero ya no tenemos solamente... ya comenzó aquí en Sí, nuestro país, claro. hace 2 semanas que nosotros estamos con la transmisión comunitaria, ¿verdad? Transmisión comunitaria quiere decir que solamente hay casos a nivel interno, no solamente casos importados, que es lo que habíamos visto al principio cuando Mm. hablábamos de este caso que llegó a Estados Unidos, ¿verdad? Son casos importados. Hoy día no sabemos quién tiene la Delta, bueno, o se trata de saber a través de la trazabilidad y el testeo y todas esas cosas, pero hay una transmisión a nivel interno. Y eso hace que sea preocupante porque la variante Delta es mucho más contagiosa y lo que se ha visto en otros países, como mencionaba, que la variante toma alrededor de 6 semanas en volverse la variante dominante dentro de esos países. Sí, y Daniel, tú haces una crítica igual a las autoridades porque yo veo que finalmente de nuevo se equivocaron en la trazabilidad, porque ya no hay control de los primeros casos de la variante Delta. Por lo tanto, estaríamos de nuevo frente a una situación en que la trazabilidad en nuestro país siempre ha sido muy difícil Mm. de llevar a cabo. Entonces, hoy día finalmente lo vemos de nuevo con esta cepa. A ver, así como crítica, no lo sé, ¿ah? Porque si uno ve cómo es la trazabilidad en nuestro país comparado con algunos otros países latinoamericanos, Ujú. probablemente somos los mejores en hacer eso. Sí, tienen muchos puntos a fortalecer y eso se le ha dicho muchas veces en otras ocasiones, pero claro, es un problema que la variante Delta esté en esta transmisión y que llegue a ser la dominante, si bien hay esfuerzos por mejorar la trazabilidad, el aislamiento, ¿verdad? Los testeos con esta secuenciación genómica, ¿verdad? Pero de repente es insuficiente. Y cuando uno mira las políticas públicas que se implementan, como las que se mencionaron para las fiestas patrias, uno observa que hay un
como un sesgo hacia que haya mayor movilidad, haya mayor, ¿verdad? Libertad. Que haya una fonda, me parece un poco complejo. Si bien estamos en un excelente momento epidemiológico, no sé, hay que recordar cómo es la dinámica que ocurre dentro de una fonda, ¿verdad? La gente bebe alcohol dentro de esa instancia y ahí las normativas y todas las medidas que conocemos se olvidan. Sí. Entonces, por eso genera un problema. Bueno, estamos hablando aquí en Buena Costumbre con Daniel Jiménez, quien es epidemiólogo de la Universidad de Talca y que llamó la atención a nivel nacional por esta afirmación en el sentido de que dijo que ya llevamos 2 semanas en Chile en que hay una transmisión comunitaria y que, de acuerdo a los estudios de la realidad comparada, demora 6 semanas la cepa en transformarse en dominante y que por lo tanto en 4 semanas más esto ocurriría. Daniel, en términos prácticos, de acuerdo a tu criterio y también, insisto, con la base empírica de lo que ha pasado en otros países, probablemente, eso sí, ninguno de ellos tiene la cantidad de personas vacunadas que tiene Chile, pero sumando estos 2 factores, ¿en qué se traduciría a tu juicio esto de que justo para fiestas patrias la Delta sea la variante dominante? ¿Hay un riesgo de que pudiésemos tener una ola compleja de controlar? Bueno, puede ser complejo. Hay que recordar que a nivel de... Estamos en una situación súper buena, no solamente en la cantidad de incidencia en los casos nuevos, sino que también en la cantidad de camas UCI disponibles, que es un factor importante a ver. El tema de la trazabilidad se ha fortalecido, ¿verdad? Estaba viendo los datos de la región del Biobío y se hace trazabilidad de alrededor de 5, y algo casos, 5, para no mentir el dato, 5,8, siendo una de las más altas del país. Cuando hace un par de meses atrás el promedio nacional era 2. Sí. ¿Sí? El 5,8 se acerca a lo que dice la OMS. Entonces, sí, exacto, sí. Está súper bien en ese sentido, pero que esté esta variante nueva, que es mucho más contagiosa, puede hacernos que haya algunos brotes, ¿verdad? Acordémonos que en ese momento, en las fiestas patrias, va a haber una alta movilidad porque no van a haber cordones sanitarios, casi no hay restricciones. Sí. ¿Sí? Hay restricciones del número de personas dentro del hogar, pero ¿cuándo? 40. Entonces, es un número súper alto. En la mansión. En la mansión, claro. Ni en la mansión caben todos. Hago una broma interna aquí, Daniel, sí. Es muy complejo. Entonces hace súper difícil decir, bueno, y si está la Delta y que es mucho más contagiosa, vamos a tener más casos. Y eso se va a reducir al mediano plazo, que se va a requerir un poco más del tema hospitalario y finalmente va a producir algunas muertes, que es obviamente lo que queremos evitar. Perfecto. Claro. Sí, estamos súper claros. Agradecemos mucho, Daniel Jiménez, esta disposición a conversar estos breves minutos. Daniel Jiménez, epidemiólogo de la Universidad de Talca, estableciendo ¿cómo podríamos llamar? Una prevención de atención para que ojalá cada uno, en la medida de sus posibilidades, se gobierne, ¿no? Y mantenga las medidas de autocuidado que son básicas, porque la variante Delta está ahí. Sí, ahí solamente un comentario final Sí. que agregar. Esto tiene que ver un poco con la comunicación de riesgo. Si bien estamos en un excelente momento epidemiológico, donde ayer veíamos que teníamos menos de un 1% de positividad, eso es súper bueno, pero la pandemia no ha terminado. Y si bien hay estas libertades que estableció el gobierno, siempre podemos autocuidarnos. Y ahí recordar las medidas básicas que ya conocemos hace mucho tiempo: el uso de la mascarilla, ojalá de manera adecuada, cosa que cubra sobre la nariz, bajo el mentón, que sea ojalá de 3 pliegues, ojalá una KN95, una N95. No debemos tocarnos la mascarilla cuando se utiliza, debemos lavarnos las manos frecuentemente. El distanciamiento físico y la ventilación y el monitoreo se vuelven esenciales en este momento. Que tengas un buen día, Daniel Jiménez. Saludos a Talca y también a tu familia en Chillán. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Daniel. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.